Bueno chicos, continuando con el tema de cómo tenemos que utilizar nuestras variables para aprovechar las parametrizaciones que ya tenemos. Bueno, en este ejemplo aquí, como ustedes pueden ver, yo lo que tengo es a los distintos entrevistados, el ID. Tenemos dos variables, una nominal, que esto refiere al país de origen de cada uno de los entrevistados, y a la siguiente variable, que en este caso es ordinal, corresponde a si es un pregrado, un titulado, un magíster o un doctorado, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aprender a graficar. Veamos lo siguiente, porque es re importante la forma en cómo tú vas a graficar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tratar de hacer lo siguiente. Entonces, déjame reducir un poquito mi pantalla. Ahí está. Ahí está. Entonces, nos vamos a ir, como ustedes ya saben, a análisis, analizar, estadística descriptiva, frecuencias. Y aquí nos va a pedir las variables que nosotros queremos graficar. Entonces, en este caso, yo le voy a dar las dos variables y se las vamos a colocar ahí. No le voy a pedir nada estadístico adicional, solo le voy a pedir la frecuencia. Por lo tanto, no tenemos que agregar ninguna otra cosa porque te lo da por defecto. Ahí tenemos Display Frequency Tables. Entonces, tú no tienes para qué hacer nada. Pero en los gráficos, en esta ocasión, yo le voy a pedir solo un gráfico de barras que me lo va a dar por defecto como frecuencia, porque viene por defecto. Le damos continuar y en este caso le vamos a decir que nos los muestre, en este caso que sea descendente de mayor a menor. Ahí vamos a poner descendente de mayor a menor y le vamos a poner continuar. Luego de eso le decimos OK. Ya. Y aquí va a aparecer nuestra tabla, los 147 datos sin ninguno perdido. Y fíjate que aquí tenemos la tabla ordenadita de los países donde más personas asistieron, en este caso a este congreso, y los que menos personas pudieron asistir, ¿ya? Entonces, de mayor a menor. Tenemos los porcentajes, lo mismo en vez de número, en porcentaje. Aquí tenemos la variable, fíjense que en este caso está bien hecha la variable porque ambos coinciden, por lo tanto no hay datos perdidos, y el porcentaje acumulado hasta que lleguemos al 100%. Igual cosa en el grado. Ahí tenemos, la mayoría eran gente con magíster, doctorados, los pregrados, que fueron solamente 12, los titulados 28, porcentajes validando que no haya ningún datito perdido y los acumulados. Y si tú te das cuenta, voy a agrandar un poco más esto, aquí tenemos la gráfica de las distintas participaciones en función de los países. Desde el país que más gente tuvo, digamos, en asistencia, hasta aquel que tuvo menos, ¿ya? Y lo mismo en el grado académico. La mayoría eran magíster, lo seguían los doctores, algunos titulados y los que aún estaban estudiando. Bueno, entonces aquí, si tú te das cuenta, este gráfico es bastante bueno porque en realidad uno puede identificar con claridad cuál era la variable predominante. Sin embargo, en este otro gráfico, como está todo tan distribuido, tal vez habría sido mucho mejor trabajar un gráfico de tortas. Pero para hacer un gráfico de tortas que a ti te genere alguna cosa que sea importante, lo que debiera ocurrir es lo siguiente. Fíjate lo que voy a hacer. Vamos a tomar, me voy a poner aquí en la columna país. Fíjate, me puse aquí en la parte superior donde está el nombre. En el caso tuyo va a ser Control C, en los Mac Command C. Me voy a ir acá a una tercera columna y voy a poner Control B o Command B. Y fíjate que me copió exactamente lo mismo. ¿Te fijas? Exactamente lo mismo. Solo que ahora la variable tiene un nombre que se llama var0001. ¿Ya? Y entonces vuelvo aquí a donde yo tenía, ¿se acuerdan los porcentajes? A nuestra tablita. Déjame ir acá, ahí está. Y la idea es que a lo mejor tú dices, ¿qué tan importante puede ser que tanta gente con un porcentaje de participación muy bajito esté presente? Por ejemplo, acá, te fijas, estamos hablando del 3%, 2,7, 1,7, 0,7. Entonces, a lo mejor es mucho más recomendable agrupar a las personas que vinieron con mayor participación y al resto simplemente lo dejamos en una variable otros, que pueden ser otros países, como para saber qué es lo que más predominó en el momento de la asistencia a este congreso.
Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, de nuevo, aquí me voy a ir a, en tu caso, datos, mío, data. Entonces voy a poner aquí, voy a primero marcar la variable, me voy a ir a data. Aquí voy a ir, en mi caso, sort case. En el caso tuyo va a ser como ordenar. Y aquí en sort case me dice ya, pero ¿cuál es la que tú quieres ordenar? Entonces yo le voy a decir que esta es la variable que yo quiero ordenar. Ahí está. Y también la quiero ascendente, o sea, de mayor a menor. ¿Ya? Y le doy OK. Y bueno, para aquí me puso eso. Y fíjate que ya ordenó. Aquí tengo México primero, luego tengo Perú. ¿Te fijas? Los acumuló, los juntó. Luego tengo Ecuador, luego tengo a Colombia, tengo a Guatemala, Panamá, Chile. Y después agrupó los que venían. Entonces, lo que nosotros sabemos en este caso, fíjate que aquí yo tengo México con México, ordenó Perú con Perú, en fin, como que hizo la muestra ordenadita, ordenó ambas variables. Aquí en la parte superior, fíjate que hay una tecla que es, aparece un número y en la parte superior una letra. Fíjate que yo aquí puedo cambiar esto y mira, y te va a dar las como nosotros tenemos parametrizado. Vale decir 1, si yo voy aquí, 1 es México, seguramente 2 es Perú y así sucesivamente. Fíjate, ahí voy a ir de nuevo. Vamos a ir aquí, me voy a poner en los 2 y el 2 es Perú. ¿Te das cuenta? Entonces te lo da ordenadito. Entonces, ¿por qué aquí vamos a decir que México es la más predominante, luego le seguía Perú y así sucesivamente? Entonces voy aquí a donde nosotros parametrizamos. Bueno, aquí al nombre de la variable yo se la voy a cambiar porque se ve muy feo que le digamos var 0001. Entonces le voy a poner país O. ¿Ya? Le vamos a poner país O de ordenado, o si quieres país F, o si tú quieres por la frecuencia, digamos, o si tú quieres país por representación. Como tú quieras llamar a la variable, no hay problema. Bueno, tiene los mismos anchos, decimales 0. La variable se va a llamar país de procedencia. Y fíjate que aquí nos lo ordenó. Y aquí está. ¿Ya? Ahí está. Fíjate que es la misma tablita que nosotros ya teníamos del caso anterior. Aquí tenemos, bueno, que no hay datos perdidos. Columna 7. Está todo centradito. Sigue siendo una variable nominal. Pero, ¿qué va a ocurrir acá? Chile es como el que mayor frecuencia. Entonces aquí vamos a decir que, por ejemplo, República Dominicana, que tenía muy poquito, ¿ya? Yo no quiero que lo agrupe como República Dominicana. Entonces me voy a ir a la tabla y vamos a dejar 1 México que es representativo, 2 también, Ecuador también, Colombia también. Chile era representativo, pero Guatemala, que lo tenemos definido como un 5, eh, no queremos que sea Guatemala, sino que queremos que quede como un variable otros. ¿Ya? Como que todos los que son chiquititos que queden en variable otros. ¿Ya? Entonces, estos deberían todos quedar en variable otros. Entonces, vamos a dejar el 1, el 2, el 3, el 4, bueno, y Chile que creo que era el 9. Entonces, déjame ir aquí. Entonces, en vez de que Guatemala, por ejemplo, que es súper poco representativo, le vamos a decir otros. Ok. A Guatemala lo definimos con otros. Entonces vuelvo aquí. Y si yo voy a Guatemala, fíjate que Guatemala era chiquitito y lo dejó en otros. Entonces, yo ya sé que Guatemala es poco. República Dominicana, Argentina, Bolivia y Nicaragua también eran poquitos. Le voy a dar, lo voy a copiar. Mira, voy a hacer esto. Voy a ir acá arriba. A ver, perdón, data, edit, copiar.
me voy a ir acá abajo, voy a seleccionar desde Dominicana, Argentina, Bolivia y Nicaragua, edit y pegamos. Ya, y de nuevo ahí hay otros. ¿Te fijas? ¿Quién era otro poquito representativo? Era Panamá. Entonces también aquí tú vas arriba, copias, y a Panamá, que también era un poquitito, le vamos a poner otros. Y ahí. ¿Te fijas? Otros. Chile no, porque tenía como el 15% igual que el otro país, así que lo vamos a dejar. Y entonces nos estarían quedando México, que era importante, Perú, que era importante, Ecuador, que había sido importante, Colombia, Chile, y el resto se fue a otros. Entonces ahora con este orden vamos a ir a analizar, nos vamos a ir a estadística descriptiva, frecuencia, y ahora vamos a pedir, bueno, para hacer ordenadito nos vamos a devolver aquí. Y entonces, para no confundirnos, yo me voy a traer esta variable y esta, porque esta fue la que yo ordené. La primera es como venía y la segunda es como yo la ordené. Y aquí esta vez, en los gráficos, le vamos a pedir un gráfico de tortas. La primera vez, hacer un gráfico de tortas, cuando tiene muchas combinaciones de países, la verdad es que nos sirve mucho. Pero en esta ocasión, como lo ordenamos, yo te diría que sí va a servir. Y le vamos a decir en formato ascendente. Y le vamos a dar continuar. Ya no necesitamos el recuento porque va a venir ordenado. Le decimos OK y nos va a tirar la gráfica. Fíjate que en las tablas, la tabla no viene ordenada. Aquí, fíjate que tampoco viene muy ordenada, pero la gráfica sí. Por ejemplo, aquí se puede ver muy bien que un gráfico de torta o de barra funciona estupendo. Y ahora en el país de procedencia se ve bastante mejor, porque cuando nosotros lo abríamos 0,7%, 1,4%, esta cuestión se ve horrible. Entonces es mucho mejor trabajar cuando tienes demasiada dispersión, un gráfico de tortas, pero hay que agrupar todo aquello que no tenga relevancia. Y todo lo que sí lo tiene, entonces lo que nosotros visualizamos. ¿Te fijas? Entonces aquí el otros, ahí tenemos a Chile, ahí tenemos el otro, donde básicamente como el 90% está explicado por México, Perú, Ecuador, Colombia y Chile, que fueron los que más asistieron, y el resto, que también hubieron países como el verdecito que también fueron, los agrupamos en Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Argentina, en fin. Entonces es mucho mejor hacer esto que hacer un gráfico de barras. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo haría un gráfico de barras para cuando tengo una categorización, o si tú quieres, cuando hicimos nosotros el orden de las variables, cuando parametrizamos, si son poquito las parametrizaciones, yo te diría que un gráfico de barras funciona estupendo. Pero cuando la parametrización te da un popurrí de cosas, yo te diría que no uses eso, hagas lo que hice yo, que agrupes, y una vez que agrupas, eso lo puedes entonces reflejar en un gráfico de tortas o de barras que queda bastante mejor. ¿Te fijas? Entonces ahora tú dices, no, es que no quiero de torta, quiero todo de barra. Ya, pues entonces vayamos, voy a bajar esto, vayamos a nuevo analizar, vamos a frecuencias. El gráfico ya no lo queremos de tortas, sino que lo queremos de barras. Le damos continuar, le decimos en el formato nuevamente ascendente, de mayor a menor, y le damos OK. Ya, ahí lo hizo. Bueno, en este caso, fíjate que nada viene ordenadito, sino que aquí lo que va a hacer es que el gráfico te va a mostrar cómo se está comportando esto, y aquí están los más importantes: Ecuador, Colombia, otros y Chile. Como te das cuenta que el orden no te lo deja como tú quisieras, porque la idea es que el otro quede afuera y el Chile quede acá adentro. Bueno, en esos casos lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Te vas a analizar estadística descriptiva frecuencia, y aquí en el formato tú le pides que sea ascendente, o sea, un recuento ascendente, ascending count, ¿ya? Que recuente ascendente. Mira la diferencia. Le damos OK. Y fíjate que en esta ocasión, aquí, de nuevo tenemos la tabla que no viene, digamos,
de mayor a menor, sino que viene de menor a mayor, fíjate, y ahí están qué fue lo que más hubo y qué fue lo que más permitió, pero el otro quedó al principio. Pero usted me va a decir, profe, pero esta tabla debería ser al revés. Bueno, si usted lo quiere al revés, también lo podemos hacer. Vamos a frecuencia, dejamos todo tal cual, solo que en el formato, en vez de que sea un recuento ascendente, va a ser descendente. Ya, recuento descendente. Le das continuar, le das OK. Y esta vez, fíjate que la tablita viene súper ordenada, de mayor a menor. Te fijas, lo que más hubo una maestría, eso fueron los magísteres, los que son con maestría, y aquí quedó el otro al final como tú lo querías. Entonces la idea es que tú analices de acuerdo a la variable que tienes qué es lo que vas a usar. Si una gráfica de barras, fíjate bien que cuando la lances quede ordenada como tú quieres. Cuando hay demasiadas variables, aprovecha de agrupar como lo hice yo para que tú puedas trabajar de mejor manera. Y también cuando tengas que hacer el informe va a ser mucho más claro explicar que en el otro está Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Argentina, en fin, que tener que mostrar un gráfico que cada vez nos va a ocupar mucho espacio y se va a hacer más chiquitito. Bueno, espero en este caso haberles ayudado para poder, en este caso, trabajar con lo que nosotros queríamos.